Un niño de 8 años, que muchos creían que solo tenía autismo, asustó a un juez con su inteligencia legal. Parece improbable, ¿verdad? Pero lo que ocurrió en ese tribunal de Monterrey, tras puertas pesadas y miradas escépticas, cambió para siempre la vida de una abuela acusada, un fiscal orgulloso y un niño al que todos preferían subestimar. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. El silencio en la sala del Tribunal de Monterrey, México, esa mañana no era el silencio respetuoso que suele preceder a una sesión, sino una quietud cargada de incredulidad. Los murmullos cesaron abruptamente cuando Mateo Silva, un niño de apenas 8 años, de cabello castaño, ligeramente despeinado y ojos de una profundidad inusual, se levantó de su silla. Su gesto, aunque pequeño, estaba cargado de una determinación que parecía desafiar la gravedad, destrozar las expectativas. No era un niño común. Mateo era autista y el mundo que lo rodeaba, con sus reglas tácitas y su excesivo ruido, a menudo lo abrumaba. Sin embargo, en ese momento se impuso, agarrando con fuerza una carpeta improvisada, visiblemente casera, llena de papeles, recortes y notas que, para él, eran más que simples trozos de papel. Eran fragmentos de una verdad que necesitaba desentrañar. La voz de Mateo, aunque infantil, resonó clara y firme en el ambiente formal de la sala. Su honorable juez, quisiera declarar en defensa de mi abuela. Las palabras, articuladas con una precisión que contrastaba con su baja estatura, captaron la atención de todos. El juez Antonio Ferreira, un hombre con 40 años de experiencia y acostumbrado a lidiar con los dramas legales más complejos, dejó de escribir. Sus gafas se deslizaron ligeramente por su nariz al levantar la vista. En toda su experiencia nunca había presenciado algo igual. Doña Carmen Silva, de 68 años, su abuela, estaba sentada en el banquillo de los acusados con expresión cansada y ojos llorosos, acusada de malversar 500,000 pesos mexicanos de las arcas de la Asociación de Vecinos de la Colonia Las Flores. La cantidad era alarmante y el caso parecía para muchos desesperado. El juez, intentando suavizar la tensión y quizás la singularidad de la situación, intentó un tono suave. «Joven, debería estar en la escuela», dijo con una media sonrisa que apenas le llegaba a los ojos. La sala resonó con un murmullo apagado, como si la escena fuera una obra improvisada. Pero Mateo no se dejó intimidar. Su mente autista, centrada en la lógica y la verdad, no se inmutó ante la informalidad ni los intentos de desviar su atención. «Lo sé, señor», respondió el chico sin dudar, «pero mi abuela tiene un problema cardíaco y no puede estar nerviosa». Su abogado abandonó el caso ayer porque descubrió que no le pagarán por su trabajo y no puedo dejarla sola. La admisión de la ausencia del abogado defensor provocó un revuelo aún más audible en la sala. Ricardo Montes, el fiscal a cargo, un hombre elegante de unos 50 años, conocido en Monterrey por su impecable reputación y por no haber perdido nunca un caso, puso los ojos en blanco con una mirada de desdén. Para él, esta situación era simplemente un drama familiar innecesario, un patético intento de manipulación emocional para desviar la atención de una acusación clara. «Señor juez, esto es irregular», protestó Ricardo con voz autoritaria. «Un niño no puede representar a nadie en un tribunal. Hay protocolos que seguir y la ley es clara al respecto». Su postura irradiaba la certeza de la victoria, la convicción de que esta pequeña interrupción sería fácilmente superada. La respuesta de Mateo a Ricardo fue inmediata y sorprendente, desmintiendo la objeción del fiscal con una lógica irrefutable, carente de cualquier emoción innecesaria, pero llena de una verdad que solo él parecía ver con claridad. «No quiero representar a nadie, doctor», dijo Mateo, volviéndose hacia el abogado con la mirada fija, sin apartar la mirada. «Solo quiero decir la verdad.
Mi abuela me enseñó que la verdad siempre triunfa, incluso cuando parece imposible. Ese niño autista, a quien muchos podrían subestimar debido a su forma diferente de interactuar con el mundo, demostró una convicción inquebrantable que desarmó el escepticismo del fiscal y de gran parte del público. El juez Antonio se inclinó hacia adelante, intrigado. La determinación del niño lo conmovió profundamente, despertando recuerdos de su humilde infancia y el valor de los lazos familiares. Intuyó que había algo más en esas palabras, algo más allá de la simple defensa de una abuela. Era la esencia de la justicia proclamada por una voz pura y sin intenciones ocultas. «Muy bien, Mateo», dijo el juez, con la voz más suave, revelando genuina curiosidad. «Tiene 5 minutos para hablar, pero solo como testigo. No habrá prórroga y debe ceñirse a los hechos». Era un riesgo, pero el juez, en sus 40 años de carrera, sintió que este era un momento único, una oportunidad para ver la verdad desde una perspectiva inesperada. Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes estamos empezando y a quienes seguimos. Mateo respiró hondo, un acto de autorregulación casi imperceptible que le ayudó a concentrarse y organizar sus pensamientos, algo que hacía con naturalidad para lidiar con el mundo que lo rodeaba. Entonces abrió su carpeta improvisada. Los papeles estaban organizados con una precisión que llamaba la atención. Cada recorte de periódico, cada fotocopia de un documento e incluso los dibujos que había hecho, ilustrando puntos importantes con una claridad visual que asombraría a cualquier adulto. «Señor juez, vivo con mi abuela desde que mis padres fallecieron en un accidente hace 3 años. Siempre ha sido la tesorera de la comunidad de propietarios y yo siempre la ayudaba a revisar las cuentas». Las palabras de Mateo, aunque sencillas, estaban cargadas de emotividad, una historia de pérdida y resiliencia que conmovió a todos los que las escucharon. Ricardo Montes se dispuso a objetar de nuevo, pero el juez, con un gesto firme, lo detuvo. Había algo en la sencillez y organización de Mateo que exigía ser escuchado. Ese chico, con su lógica impecable y su apego a los hechos, presentaba la historia de una forma que ningún abogado podría. Todos los domingos por la noche, la abuela Carmen extendía todos los papeles sobre la mesa de la cocina. Me dejaba separar los recibos por color, azul para los gastos, amarillo para los ingresos. Era nuestro momento especial juntos. La voz de Mateo empezó a temblar levemente. La emoción de un grato recuerdo lo desbordó por un instante, pero se recuperó rápidamente, concentrado en la tarea de defender a su abuela. Mateo, sin perder la compostura, continuó su relato con la voz ahora más controlada, pero aún llena de una convicción inquebrantable. En septiembre, 3 semanas antes de que desapareciera el dinero, la abuela se dio cuenta de que alguien manipulaba la cuenta de la asociación sin autorización. Entonces le mostró un cuaderno escolar común y corriente con una portada de superhéroe, un objeto tan incongruente con la formalidad del tribunal, pero tan significativo para él. Lo anotó todo en un cuaderno que traje aquí. Las páginas, llenas de notas escritas, con la pulcra caligrafía de alguien que apenas había aprendido a escribir, pero con una organización impecable, eran un testimonio de la dedicación de doña Carmen y de la capacidad de Mateus para absorber y organizar la información. «Puedo leer y escribir bien porque mi abuela me enseñó en casa», dijo Mateo, con una voz que denotaba genuino orgullo. Hizo una pausa, como para enfatizar la importancia de esa lección. Dijo que la educación es lo único que nadie nos puede quitar. Dijo que el conocimiento es la clave de la libertad y la justicia, y que con él podemos afrontar cualquier adversidad. El licenciado Ricardo Montes empezó a inquietarse. No esperaba que un niño aportara pruebas tan organizadas y fundamentadas. Su estrategia había sido simple:
demostrar que doña Carmen, como tesorera, era la única con acceso a los recursos sin ahondar en las complejidades del caso. Ese niño autista, con su lógica impecable y atención al detalle, desmantelaba su acusación con una simplicidad abrumadora, haciendo que su estrategia se desintegrara ante los ojos de todos en la sala. «Señor juez, ¿puedo mostrarle lo que hemos descubierto?», preguntó Mateo con una formalidad que desmentía su edad, pero que reflejaba su seriedad ante la verdad. El juez, completamente cautivado por el inesperado giro del caso, asintió. Su genuino interés superó cualquier protocolo. El niño se acercó a la mesa soportando en su pequeña figura el peso de la inocencia de su abuela y comenzó a explicar con una claridad que sorprendió a todos los presentes. La capacidad de Mateo para sintetizar información compleja y presentarla con lógica era una clara manifestación de su inteligencia autista, una mente que percibía patrones e inconsistencias donde otros solo veían datos dispersos. El murmullo en la sala crecía, la curiosidad del público y del jurado crecía con cada palabra. «Mira, el 12 de septiembre salieron 5,000 pesos de la cuenta para pagar la reparación del portón», comenzó Mateo con voz firme, señalando un documento en la carpeta. Pero la abuela me mostró que el recibo era falso. El portón nunca se arregló y el nombre de la empresa que aparece en el papel ni siquiera existe. Luego levantó el recibo falsificado y una foto del portón aún roto. La clara imagen de negligencia contrastaba con la precisión de sus palabras. Ricardo Montes, el fiscal, observaba con una mezcla de incredulidad y creciente incomodidad. Esta evidencia, presentada por un niño, era más contundente que cualquier argumento que esperara tener que refutar. La simplicidad de los hechos hablaba más fuerte que cualquier retórica legal, exponiendo la fragilidad de su acusación. Mateo continuó, con cada nueva prueba, desenredando la red de mentiras del caso. 18 de septiembre, otros $8,000 para comprar pintura para el salón de fiestas, señaló otro documento. Pero el salón sigue del mismo color de siempre. Mi abuela incluso me llevó a verlo para que pudiera comprobarlo por mí mismo y asegurarme de que la información era cierta. Los miembros del jurado, que antes se habían mostrado indiferentes o simplemente curiosos, comenzaron a moverse en sus asientos, prestando más atención con la sorpresa evidente en sus rostros. Lo que había comenzado como una situación curiosa se estaba convirtiendo en una seria presentación de pruebas, una lección de investigación dirigida por un joven. La voz de Mateo, con su peculiar cadencia y su enfoque en los hechos, era hipnótica, atrayendo a todos hacia su lógica irrefutable. Y el 25 de septiembre, el retiro que más nos llamó la atención. 25,000 pesos para contratar una empresa de seguridad. «Pero nunca hubo guardia de seguridad en nuestro edificio», dijo Mateo, con una indignación infantil pero poderosa en su voz. Ricardo Montes, sintiendo que se le escapaba el control de la situación, se levantó bruscamente. Su postura formal contrastaba con su creciente nerviosismo. «Excelencia, esto es ridículo. Un niño no tiene la capacidad técnica para analizar documentos financieros. Además, estos supuestos problemas no cambian el hecho de que el dinero desapareció bajo la responsabilidad del acusado». Su voz era un intento desesperado por desacreditar la fuente, por desacreditar las pruebas que presentaba Mateus. Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y sobre todo, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes estamos empezando y a quienes seguimos. Doctor, aún no he terminado, dijo Mateo con una cortesía que rozaba la ironía, desarmando al fiscal con su impresionante calma. Puede hablar más tarde si quiere. El juez Antonio no pudo disimular una sonrisa. La postura del chico, con su serenidad y concentración inquebrantable, era más profesional y respetuosa que la de muchos abogados experimentados que pasaban por su sala. Era la lógica pura de Mateo,
desprovista de ego y retórica, la que prevalecía. «Continúe, Mateo», dijo el juez con un tono de voz que animaba al chico a seguir adelante, porque la verdad que traía era más importante que cualquier formalidad. La sala estaba en vilo, todos ansiosos por ver qué haría a continuación este pequeño pero formidable defensor. Mateo, con su lógica implacable, continuó desentrañando el misterio. La abuela Carmen descubrió que todos estos retiros se hicieron con su firma, pero nunca firmó ninguno. Alguien estaba copiando su firma. El niño abrió otro sobre, revelando varias hojas de papel, algunas con la letra de su abuela, otras con falsificaciones. Comparé la firma real de la abuela con estas otras. Hasta un niño como yo puede ver que son diferentes. Las hojas circularon entre los jurados y el murmullo en la sala se hizo más fuerte. Efectivamente, había diferencias visibles, algunas con trazos más gruesos, otras hechas con una pluma diferente. La precisión de Mateo al señalar las discrepancias era notable, una habilidad que se manifestaba en su atención al detalle. Estimado oyente, si le está gustando la historia, por favor, dele me gusta y sobre todo, suscríbase al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes empezamos. La pausa para el recordatorio, aunque formaba parte de la narración, fue un breve respiro antes del siguiente golpe de Mateus. Las hojas con las firmas seguían circulando entre los jurados, y la prueba visual de la falsificación se hacía innegable. Con cada mirada, la verdad se hacía más clara, la inocencia de doña Carmen más evidente. La sala estaba en vilo, y el licenciado Ricardo, aunque seguía en su silla, parecía encogerse bajo el peso de las pruebas que se acumulaban. Ese chico, con su maletín improvisado, estaba demostrando ser un adversario mucho más formidable de lo que jamás hubiera imaginado. Pero el descubrimiento más importante fue este, dijo Mateo, sacando un papel amarillento de su sobre. Era una fotocopia de un cheque cancelado, un documento que, para muchos, pasaría desapercibido. Este cheque se usó para retirar los 500,000 pesos de la cuenta. La abuela nunca había visto este cheque, siempre guardaba todos los talones, y este no está en su carpeta. Ricardo se acercó a examinar el documento. Su rostro palideció al ver algo inesperado, algo que trascendía su análisis superficial. Este cheque, antes un simple detalle burocrático, se había convertido en la pieza clave de un fraude, y la voz de Mateo, tranquila y segura, aclaró la situación. Además del cheque, Mateo reveló un detalle que solo la observación meticulosa y la lógica singular de una mente como la suya podían percibir. Mi abuela me enseñó que cada vez que una persona firma un cheque, deja una pequeña marca en el papel que está debajo. Es como la huella dactilar del bolígrafo. Mostró una hoja en blanco que estaba debajo del cheque en la chequera, y para sorpresa de todos, se veía una leve marca. Miren, pueden ver que quien lo firmó apretó el bolígrafo muy fuerte, mucho más fuerte de lo que suele hacerlo mi abuela. Y hay algo extraño. La persona que lo firmó es zurda. La revelación de la lateralidad del falsificador conmocionó a la sala. ¿Cómo lo sabe?, preguntó el juez, cada vez más interesado. Porque la letra está inclinada hacia el lado opuesto. Mi abuela me lo explicó cuando estaba aprendiendo a escribir. Es diestra, señor, y siempre lo ha sido. Ricardo Montes, visiblemente conmocionado, regresó a su escritorio con paso nervioso. Ese razonamiento, tan simple y a la vez tan brillante, no se le había ocurrido mientras preparaba el caso. Él, el reconocido abogado que nunca perdía un caso, estaba siendo desenmascarado por un niño de 8 años, cuya inteligencia no se limitaba a la teoría, sino que se manifestaba en la observación práctica y en la conexión de detalles que la mayoría pasaría por alto. Ese momento fue un punto de inflexión no solo para doña Carmen, sino también para el fiscal, quien vio su reputación cuestionada por una verdad que se reveló de forma inesperada. El silencio en la sala era casi palpable.
y la tensión crecía a medida que se acercaba a la verdad. Pero la prueba más importante está aquí, dijo Mateo, con una voz llena de confianza que inspiró tanto al juez como al jurado, mientras sacaba un último papel de su maletín. Era una factura telefónica de septiembre, un documento que a primera vista no parecía tener ninguna relación directa con el desfalco, pero que en la mente lógica y detallista de Mateo era la pieza final del rompecabezas. Ese papel, con sus números y fechas, albergaba un secreto que desmantelaría por completo la acusación. Sabía que la verdad estaba ahí, escrita en cada línea, esperando ser revelada por alguien con la paciencia y la perspicacia necesarias para desentrañarla. Este papel contiene todas las llamadas realizadas desde el teléfono de la asociación, explicó Mateo, señalando la cuenta con el dedo. El día que desapareció el dinero, alguien llamó a un banco en São Paulo a las 14:30. La llamada duró 12 minutos. El silencio en la sala se hizo más profundo. Todos se miraron, intentando comprender la relevancia de esta información. El juez Antonio Ferreira, con creciente curiosidad, preguntó: ¿Y por qué es importante esto, Mateo? La respuesta del chico, pronunciada con la serenidad de quien posee la verdad innegable, sería el golpe final a la acusación, la prueba irrefutable de la inocencia de su abuela. Porque en ese preciso momento, mi abuela estaba en el hospital conmigo. Tenía mucha fiebre y ella estuvo allí desde la 1 hasta las 6 de la tarde, dijo Mateo, con un deje de emoción en la voz. Luego mostró un membrete del Hospital São Lucas, un documento oficial que atestiguaba las horas de llegada y salida de doña Carmen. Es imposible que mi abuela hiciera esa llamada si estaba conmigo en el hospital. Nunca me dejaba solo cuando estaba enfermo. El silencio en la sala era ensordecedor, denso, como si le hubieran succionado el aire. Esa simple e irrefutable coartada, construida con la ayuda de un niño autista y su abuela, deshizo por completo el argumento de la fiscalía. Ricardo Montes observaba sus documentos, como si buscara desesperadamente una explicación que no encontraba, una laguna en el argumento de Mateo. Su confianza, antes inquebrantable, se desmoronaba. La victoria que parecía segura ahora se desmoronaba ante los ojos de todos, desenmascarada por la lógica implacable de un niño. La humillación era palpable y el fiscal sentía el peso de su investigación superficial. Ese chico, a quien había subestimado, estaba demostrando que la verdad no se doblegaba ante la retórica ni la falta de diligencia. ¿Algo más, juez?, preguntó Mateo, con la voz cada vez más emotiva, revelando el corazón que latía tras su mente lógica. Se giró hacia el jurado. Sus ojos, antes concentrados en los hechos, ahora transmitían la profundidad de su amor. La abuela Carmen me cuidó cuando no tenía a nadie. Incluso vendió las joyas de su abuela para pagar mis medicinas cuando enfermé. La sala se sumió en un silencio desgarrador. La emoción de Mateo se contagió a todos los presentes. Las lágrimas comenzaron a aflorar a los ojos del niño, pero se mantuvo firme, con la voz entrecortada, pero firme. Una persona que hace esto jamás robaría dinero a quienes confían en ella. Siempre me enseñó que nuestro nombre es lo más importante, que de nada sirve tener dinero si no nos respetan. Sus palabras, sencillas y profundas, eran un testimonio de su carácter, un llamado a la moral que trascendía la ley. Doña Carmen, quien hasta entonces había permanecido en silencio en el banquillo de los acusados, con expresión cansada, rompió a llorar en silencio mientras las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Su nieto de 8 años luchaba por ella con una determinación que ella nunca imaginó posible. Una batalla no solo legal, sino de amor y dignidad. El juez Antonio se levantó y se acercó a la ventana, con la mirada fija en el paisaje regiomontano, pero su mente completamente inmersa en la escena de la sala. En toda su carrera, nunca había presenciado una defensa tan emotiva y a la vez
tan fundamentada en pruebas concretas. Ese chico, con su mente singular, había expuesto graves fallas de la acusación, utilizando la lógica, la prueba documental y el poder del amor. Lick. Ricardo, ¿quiere hacer algún comentario sobre la prueba presentada por el joven Mateo?, preguntó el juez con voz firme, pero con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. El fiscal estaba visiblemente conmocionado. Su antes segura postura ahora se desplomó. Había preparado el caso basándose únicamente en la responsabilidad técnica de doña Carmen como tesorera, sin investigar a fondo las circunstancias de la desaparición del dinero, cegado por la presunción de culpabilidad y su propia reputación. El brillo en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una mezcla de frustración y humillación. Señoría, la prueba presentada es interesante, pero sostenemos que la responsabilidad legal recae en el tesorero, balbuceó, aferrándose a la última gota que colmaba su argumento. Doctor, me está diciendo que, incluso con todas estas pruebas de que la abuela no lo hizo, sigue siendo culpable, preguntó Mateo con una indignación genuina que conmovió a la sala. No se dejó intimidar por la autoridad del fiscal. Ricardo intentó recuperar el control de la situación, explicándole a Mateus como si estuviera sermoneando a un niño común. Mateo, en derecho existe algo llamado responsabilidad objetiva, donde una persona es responsable de algo aunque no tenga culpa directa. Pensó que la compleja terminología legal silenciaría al chico. Sé lo que es eso, doctor, respondió Mateo con una sencillez que rozaba la genialidad. Lo estudié en la computadora de la biblioteca del colegio. Luego recitó con una precisión que sorprendió al jurado. La responsabilidad objetiva es cuando una persona es responsable de algo, aunque no sea directamente culpable, pero no aplica cuando hay pruebas de que otra persona cometió el delito. ¿Cómo podía un niño de 8 años conocer una terminología legal tan específica y aplicarla con tanta claridad? La sala estaba en shock, y el fiscal, por primera vez en su carrera, se quedó completamente sin palabras, dominado por una mente que funcionaba de maneras que no podía comprender. Pues, ¿puedo hacerle una pregunta a Ricardo?, preguntó Mateo con voz tranquila, pero con un tono que no admitía negativas. El juez Antonio, que observaba al chico con creciente admiración, lo concedió. Puede, pero sea respetuoso. Mateo, con su habitual lógica directa, se volvió hacia el fiscal, cuyos ojos ahora mostraban un atisbo de miedo. Doctor, ¿revisó las huellas dactilares del cheque falsificado? Porque la abuela siempre usa guantes cuando maneja papeles importantes. Es alérgica a la tinta de pluma. La pregunta de Mateo impactó a Ricardo. Hizo una pausa, visiblemente conmocionado, al darse cuenta de una falla crucial en su investigación. Nunca se le había ocurrido pedir un análisis de huellas dactilares. El público murmuró y el jurado se miró, notando la aguda inteligencia del chico. Con cada pregunta de Mateo, la debilidad de la acusación se hacía más evidente, y revisaron los registros de las personas que entraron y salieron del edificio de la asociación el día que desapareció el dinero, porque hay una cámara en la entrada que lo graba todo, continuó el niño, sin darle tiempo al fiscal a recomponerse. Otra pausa. Ricardo comenzaba a darse cuenta de que había graves lagunas en su investigación, agujeros que un niño de 8 años estaba exponiendo con una facilidad aterradora. Ese niño autista, con su memoria fotográfica y su capacidad para atar cabos, estaba desmantelando su reputación en tiempo real. La verdad que creía controlar se revelaba de formas inesperadas. ¿Y has hablado con João el portero?, preguntó Mateo en un tono que sugería que estaba poniendo a prueba al fiscal, evaluando su diligencia. Lleva 15 años trabajando allí y conoce a la abuela desde que se mudó al edificio.
Puede confirmar que ella nunca está sola en la oficina de la asociación y que es testigo presencial de todo lo que ocurre allí. Con cada pregunta se hacía más evidente que la acusación se había construido superficialmente, basándose únicamente en la posición de doña Carmen como responsable de finanzas, sin una investigación a fondo de las circunstancias. El fiscal, en su prisa por cerrar el caso, había pasado por alto detalles cruciales que ahora estaban siendo revelados por la brillante mente de Mateo. «Mateo, ¿cómo aprendiste todo esto?», preguntó el juez Antonio, genuinamente curioso e impresionado por la profundidad de los conocimientos del niño. La curiosidad del juez era la voz de toda la sala, ansiosa por comprender cómo un niño había adquirido tanta sabiduría legal. Mateo, con su franqueza habitual, explicó: «Cuando acusaron a la abuela, le pedí a la tía Marlene, que trabaja en el juzgado, que me explicara cómo funciona un juicio», continuó, con una sencillez cautivadora. «Me prestó unos libros de derecho sencillos y los leí todos». La revelación de que Mateo había leído libros de derecho a los 8 años conmocionó a todos en la sala. «¿Leíste libros de derecho a los 8 años?», preguntó el juez con la voz cargada de sorpresa. «Sí, señor», respondió Mateo. «Al principio fue difícil, pero cuando se trata de salvar a un ser querido, se puede aprender cualquier cosa». La urgencia de defender a la abuela fue el motor de su aprendizaje. Esa motivación, tan pura y poderosa, lo llevó a adentrarse en un universo de leyes y artículos que la mayoría de los adultos consideraban áridos y complejos. Para él, era una cuestión de amor, no de obligación. Doña Carmen ya no pudo contenerse. La emoción la desbordó y sollozó a gritos en el banquillo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su nieto de 8 años había pasado meses estudiando derecho, sacrificando juegos y momentos de infancia, todo para defenderla. Su amor era tan puro y desinteresado que la abrumaba. Ricardo, un graduado de postura rígida, no pudo evitar tragar saliva para no emocionarse. Ese chico, con su inteligencia y su amor, no solo estaba desentrañando un caso, sino conmoviendo a todos los presentes, revelando la fuerza de un vínculo familiar inquebrantable. «Y una última cosa, juez», dijo Mateo con la voz más suave, pero aún con una carga emocional que silenció la sala. Sacó un sobre sellado de su maletín improvisado, un último recurso que había salvado. «¿Qué es esto?», preguntó el juez, con la curiosidad reflejada en sus ojos, igual que la de todos los presentes. «Es una carta que me escribió mi abuela el día que se enteró de que la acusaban», explicó el chico. «Me dijo que no la abriera hasta que la situación se pusiera realmente fea, si se volvía desesperada. Sabía que era el momento adecuado». Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y sobre todo suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes estamos empezando y a quienes seguimos. Mateo abrió el sobre con cuidado. Sus pequeñas manos desplegaron una hoja de papel con la pulcra letra de doña Carmen. La habitación quedó en un silencio casi religioso, con la mirada fija en el niño y la carta. «Mi querido Mateo», empezó a leer con voz infantil pero clara, «si estás leyendo esta carta es porque las cosas no salieron como esperábamos. Quiero que sepas que no estoy triste porque te acusen de algo que no hice. Estoy triste porque esto te enseñará que la verdad no siempre basta para triunfar en la vida». Las palabras de la abuela, llenas de dolorosa resignación, conmovieron profundamente a todos. Mateo continuó leyendo, con voz entrecortada pero firme, transmitiendo el mensaje de su abuela con la misma pasión que ella había escrito. «Pero no quiero que pierdas la fe en las personas ni en la justicia. Hay bondad en el mundo y estoy seguro de que la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde». La carta era un testimonio de la fe inquebrantable de doña Carmen en la verdad y la justicia, incluso ante la adversidad.
Eres lo más importante en mi vida y pase lo que pase, siempre serás mi orgullo y mi alegría. Si tengo que pagar por un crimen que no cometí, al menos sé que crié a un niño honesto y valiente. Te quiero más que a nada, abuela Carmen. No había ni un solo ojo seco en la sala. Las lágrimas corrían por los rostros de los jurados, del público, incluso del licenciado Ricardo, quien, por primera vez, se dejó llevar por la emoción. Señor juez, no sé mucho de leyes, pero sí de amor, dijo Mateo, con una voz susurrante y llena de verdad. Y quien ama de verdad no hace daño. La abuela Carmen me ama y sé que jamás le robaría nada a nadie. Esa última súplica, desprovista de cualquier complejidad legal, pero llena de una verdad emocional universal, fue el argumento más contundente de todos. La voz de un niño, guiada por el amor incondicional, había desnudado el alma de la justicia, demostrando que la ley, sin humanidad, era solo un conjunto de frías reglas. El juez Antonio regresó a su silla, sintiendo el peso de la decisión en sus manos. Durante unos minutos permaneció en silencio, organizando sus pensamientos, procesando la avalancha de emociones y pruebas que un niño de 8 años había sacado a la luz. Este caso, que a simple vista parecía simple, se había revelado como una compleja red de desesperación y engaño, desenredada por una lógica singular y un amor incondicional. Mateo, has presentado pruebas muy serias que ponen en tela de juicio todo el fundamento de la acusación, dijo el juez, con la voz ahora más seria, pero con un tono de reconocimiento. Se volvió hacia el fiscal. Licenciado Ricardo, a la luz de lo expuesto, le gustaría reconsiderar su postura. El fiscal se encontraba en una situación delicada. Su reputación estaba en juego ante un tribunal y una comunidad regiomontana que presenció su fracaso. Las pruebas presentadas por el joven eran contundentes y no tenía respuestas a las preguntas planteadas. Su argumento, antes tan sólido, se desmoronó bajo el peso de la verdad. Este joven, a quien había subestimado y tratado de silenciar, estaba demostrando ser un maestro en el arte de la investigación y la persuasión. La sala estaba en vilo, esperando la respuesta del fiscal, quien sabía que su carrera podría definirse en ese momento. Su Excelencia, solicito un aplazamiento para que podamos investigar más a fondo las cuestiones planteadas por el joven, dijo el juez Ricardo, en un intento desesperado por ganar tiempo y revertir la situación. Pero el juez Antonio, con su sabiduría y discernimiento, se mantuvo firme. Solicitud denegada, dijo con voz decidida. Las pruebas presentadas hoy son suficientes para cuestionar seriamente la acusación. Además, es inaceptable que una investigación tan superficial haya llegado a este tribunal. El juez Ricardo bajó la cabeza, consciente de que había fallado en su preparación, de que su precipitación y arrogancia lo habían llevado a un error que ahora quedaba expuesto públicamente. «Mateo, ¿quieres decir algo más?», preguntó el juez, con una leve sonrisa en los labios que revelaba la admiración que sentía por el niño. Mateo, con su habitual sinceridad, respondió: «Solo una cosa, señor juez. Mi abuela siempre me enseñó que cuando cometemos un error, nos disculpamos y tratamos de enmendarlo». Miró al fiscal, y sus palabras, aunque sencillas, estaban cargadas de una poderosa lección. «Si alguien realmente se llevó este dinero, espero que tenga el valor de decir la verdad». Mateo continuó y sus palabras resonaron en la sala, conmoviendo a todos, incluido el fiscal, que aún estaba visiblemente conmocionado. No por la ley, sino porque robarle a la gente común que confía en nosotros es muy feo. El niño cerró su maletín y regresó a su lugar junto a su abuela, quien lo abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. Fue un momento de pura emoción, donde la justicia se encontró con la humanidad. «Hay un último asunto que debe aclararse», dijo el juez,
con su voz resonando en el silencio de la sala. Si doña Carmen no retiró el dinero, ¿quién lo hizo? En ese momento, una persona se puso de pie al fondo de la sala, visiblemente nerviosa y sudorosa. Era Marco Antonio Ruiz, de 35 años, vicepresidente de la Asociación de Vecinos, un hombre que hasta entonces parecía inofensivo. Su postura tensa y su rostro pálido delataban la culpa que cargaba. Toda la sala se giró para mirarlo y el murmullo se hizo más fuerte a medida que crecía la tensión. «Juez, necesito hablar», dijo Marco Antonio con voz temblorosa, casi inaudible. La sala se llenó de un murmullo y Ricardo se levantó bruscamente, sin saber cómo reaccionar ante este giro inesperado de los acontecimientos. «¿Puede explicarme más?», preguntó el juez con voz firme, pero con un dejo de sorpresa. Marco Antonio respiró hondo antes de continuar. Su confesión estaba a punto de cambiar el curso del juicio y la vida de todos los involucrados. Era el momento de la verdad, doloroso pero necesario, que revelaría el rostro oculto de la desesperación humana. Yo tomé el dinero», dijo con voz entrecortada, un susurro que en el silencio de la sala sonó como un grito. Explicó su motivación, la desesperación de un padre. «Mi hija necesitaba una cirugía urgente. La compañía de seguros médicos me la negó y yo no tenía el dinero. Pensé que podía pedirlo prestado y devolverlo antes de que nadie se diera cuenta. Nunca quise perjudicar a la asociación ni a doña Carmen». Su confesión impactó a todos, revelando una historia de amor paternal, pero también de una decisión equivocada que casi le costó la dignidad a una mujer inocente. «¿Y por qué permitió que acusaran a doña Carmen?», preguntó el juez con severidad, con la voz que atravesaba el aire pesado. «Intenté confesar muchas veces, pero siempre pensé que podría resolverlo todo antes de que llegara el juicio», respondió Marco Antonio con lágrimas en los ojos. «Cuando vi a ese chico defendiendo a su abuela con tanta dedicación, ya no pude callar. La pureza de Mateo y la fuerza de su amor derribaron mis barreras, obligándome a enfrentar la verdad y asumir mis responsabilidades». Mateo miró a Marco Antonio con expresión seria, pero no enojada. En su mente autista procesó la información lógicamente, comprendiendo las motivaciones de sus acciones. «Señor Marco Antonio, ¿su hija está bien?», preguntó el niño con una compasión que sorprendió a todos. «Sí, lo está. La cirugía fue un éxito», respondió Marco Antonio con la voz aún temblorosa. «Entonces entiendo por qué lo hizo. Pero la abuela Carmen también pudo enfermarse de tanto nervios. Casi tuvo otro problema cardíaco por esa acusación». Las palabras de Mateo, aunque las pronunció un niño, tenían un peso moral que superaba cualquier argumento legal. Fue una lección de ética, de humanidad, pronunciada en medio de un tribunal. Marcelo bajó la cabeza avergonzado. Las lágrimas en sus ojos ya no eran de desesperación, sino de arrepentimiento. «Lo sé, Mateo, y lo siento mucho. Devolveré todo el dinero esta semana y asumiré las consecuencias», dijo con voz apenas audible. El juez Antonio quedó impresionado por la madurez emocional del niño. A sus 8 años, Mateo demostraba una comprensión de situaciones complejas que muchos adultos no poseían, una sabiduría que trascendía su edad y su diagnóstico. Este momento no se trataba solo de la ley, se trataba del perdón, la ética y la capacidad de aprender de los errores, lecciones que Marcelo recibía de una fuente inesperada. «Licenciado Ricardo, a la luz de esta confesión, ¿cuál es su postura respecto a los cargos contra doña Carmen Silva?», preguntó el juez con voz seria y firme. El abogado estaba visiblemente conmocionado. No solo había perdido el caso, sino que además había sido superado por un niño de 8 años en su propia especialidad. Su semblante seguro se había desvanecido, reemplazado por una mirada de derrota y humillación. «Solicito que se desestimen de inmediato los cargos contra la acusada, su señoría»,
dijo con voz cortés, pero con un dejo de vergüenza, poniendo fin a la pesadilla de doña Carmen. «Mateo, ¿tiene algo que decir sobre la confesión del señor Marcelo?», preguntó el juez, genuinamente curioso, esperando la respuesta del hombrecillo. El niño se levantó de nuevo y miró directamente a Marcelo. Sus ojos transmitían una comprensión que sorprendió a todos. «Señor Marcelo, mi abuela siempre decía que la gente hace cosas malas cuando está desesperada. Usted hizo algo malo, pero fue para salvar a su hija. Eso no lo justifica, pero lo entiendo». Las palabras de Mateo, sin juicio, fueron un bálsamo para el alma atormentada de Marcelo. Marcelo rompió a llorar en silencio. Las palabras de Mateo le dolían profundamente. «Pero tienes que entender algo», continuó el niño, con la voz cada vez más firme. «La abuela Carmen tampoco tiene mucho dinero. Cuando estuve enfermo, vendió cosas importantes para pagar mis medicinas». La emoción en la sala era palpable. La historia de sacrificio de doña Carmen se fundía con la de Marcelo, mostrando la complejidad de la vida humana. Si lo hubiera necesitado, podría haber pedido ayuda a la gente de la asociación. Todos allí la aprecian. «Tienes razón, Mateo», dijo Marcelo con la voz quebrada. «Debería haber hablado con ella, debería haber pedido ayuda». El remordimiento era visible en su rostro. «Y hay otra cosa», continuó Mateo con la sinceridad que lo caracterizaba. «Dejaste que acusaran injustamente a la abuela. Eso le dolió mucho. No solo el dinero, sino la confianza de la gente. Eso es mucho peor que perder dinero». El silencio en la sala era profundo. Un niño de 8 años daba una lección de ética y moral que muchos adultos necesitaban escuchar. Una lección sobre las consecuencias de sus actos que trascendía el aspecto económico y afectaba a la dignidad humana. Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y sobre todo suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes estamos empezando y a quienes seguimos. «Pero mi abuela siempre me enseñó que todos merecen una segunda oportunidad», dijo Mateo, con una voz llena de sabiduría que sorprendió a todos. «Si devuelves el dinero y te disculpas como es debido, creo que la gente podrá perdonarte». Las palabras del niño, llenas de esperanza y compasión, abrieron un camino a la redención. Doña Carmen se puso de pie con dificultad y se acercó a Marcelo, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una mirada de perdón. «Marcelo, tengo una hija de tu edad. Si fuera yo, tal vez habría hecho lo mismo. Pero deberías haber hablado conmigo. Somos vecinos desde hace más de 10 años». Marcelo, con la voz entrecortada, apenas podía hablar. «Señora Carmen, ni siquiera sé cómo disculparme». Ella, con la grandeza que la caracterizaba, lo interrumpió con un gesto amable. «No necesita disculparse conmigo, Marcelo. Necesita disculparse con el corazón y con su hija cuando crezca y entienda lo sucedido, para que sepa que la honestidad y la integridad son valores innegociables». El juez Antonio se puso de pie y golpeó el mazo, sellando el destino de ese caso. Dados los hechos presentados y la confesión del verdadero responsable, declaro a la señora Carmen Silva inocente de todos los cargos. El caso en su contra está cerrado. La sala estalló en aplausos, una mezcla de alivio, alegría y admiración por Mateus. El sonido era ensordecedor. La gente se puso de pie para celebrar la justicia que se había impartido. Mateo abrazó a su abuela con fuerza, dejando finalmente que las lágrimas de alivio le corrieran por el rostro. «Abuela, lo logramos», exclamó con la voz entrecortada por la emoción. «No, mi amor, lo lograste, salvaste a tu abuela», respondió doña Carmen, acariciando con ternura el cabello de su nieto, con el corazón rebosante de orgullo y gratitud. El juez Antonio se acercó y se agachó a la altura de Mateo con una mirada de profunda admiración. «Joven, en 40 años de práctica nunca he visto una defensa tan bien preparada y emocionante. Tiene un futuro brillante por delante». Mateo miró al juez con su habitual franqueza. «Gracias, señor juez».
pero solo quería salvar a mi abuela. El juez sonrió y lo logró. Es más, demostró que la verdad y el amor son más fuertes que cualquier acusación falsa, que la verdadera justicia se basa en la integridad y la compasión. Ricardo, todavía conmocionado, se acercó tímidamente al grupo. Señora Carmen, le pido disculpas. Debí haber investigado más a fondo antes de llevar este caso a juicio. La señora Carmen, con su sabiduría, respondió: Señora Carmen, usted estaba haciendo su trabajo, pero quizás la próxima vez podría investigar más a fondo antes de acusar a nadie. Se volvió hacia Mateo. Y Mateo, quiero que sepa que me impresionó mucho hoy. Si alguna vez quiere estudiar Derecho, me gustaría ayudarle. El chico miró al abogado con seriedad. Gracias, doctor, pero solo estudié Derecho para salvar a la abuela. Ahora quiero volver a ser un niño normal. Todos rieron ante la sinceridad del chico, un alivio cómico en medio de tanta emoción. Marcelo, con los ojos enrojecidos por el llanto, se acercó. Señora Carmen, Mateo, devolveré todo el dinero esta semana y renunciaré a mi puesto en la asociación. Marcelo, no tienes que renunciar, dijo doña Carmen con voz suave pero firme, expresando la sabiduría que la vida le había enseñado. Necesitas aprender de tu error y ayudar a la asociación a ser más transparente. Tu experiencia puede evitar que otros pasen por la misma situación desesperada que tú viviste y que yo pasé por tu culpa. La postura de doña Carmen era de perdón, no de condena. Una lección de humanidad que conmovió a todos. ¿Pero qué pasa si la gente no me perdona?, preguntó Marcelo, con los ojos llorosos, con el peso de la culpa aún sobre sus hombros. La duda, la incertidumbre del perdón de la comunidad lo atormentaba. Fue Mateo quien respondió con la sabiduría que le había enseñado su abuela y que ahora interiorizaba y aplicaba con una madurez sorprendente para su edad. Señor Marcelo, la abuela siempre dice que el perdón se gana con hechos, no con palabras. Si demuestras que has cambiado de verdad, que tus acciones son congruentes con tu arrepentimiento, la gente volverá a confiar en ti. Las palabras del niño, sin rencor, fueron un camino de redención, una esperanza para que Marcelo reconstruyera su vida y su reputación en la comunidad. Al salir del juzgado, doña Carmen y Mateo caminaron lentamente hacia la parada del autobús. El sol ya se ponía y teñía el cielo regiomontano de tonos anaranjados. Era una tarde que parecía purificar el alma después de la tormenta. El silencio entre ellos no era de tristeza, sino de alivio y gratitud. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?», preguntó Mateo con voz suave mientras el autobús se acercaba. La curiosidad infantil, incluso en medio de la emoción, era un rasgo que doña Carmen apreciaba en su nieto. «Claro, mi amor», respondió doña Carmen con una sonrisa cansada pero cálida. «¿Tenías miedo de ser declarado culpable?». La pregunta de Mateus fue directa, como siempre, buscando la verdad tras las emociones. Doña Carmen se detuvo y miró a su nieto. Sus ojos se encontraron con los de él. Una conexión profunda que trascendía las palabras. Sí, lo tenía, no por mí, sino por ti. La revelación, llena de amor incondicional, conmovió el corazón de Mateus. Su miedo no era por su propia libertad, sino por el futuro de su nieto. Me preguntaba quién te cuidaría si terminaba en la cárcel, confesó doña Carmen, con la voz entrecortada por la emoción. La imagen de Mateo solo como su mayor tormento. «Pero yo nunca te dejaría ir sola, abuela», respondió Mateus, abrazándola fuerte en medio de la acera, sin importarle la gente que pasaba, sin importarle el mundo que los rodeaba. «Somos una familia y las familias se cuidan, se protegen. ¿Por eso estudiaste tanto derecho?». La pregunta, tan directa, reveló que Mateus comprendía el verdadero propósito de su esfuerzo. «Sí», respondió Mateo con la sinceridad que lo caracterizaba. «Y también porque siempre decías que cuando amamos de verdad a alguien hacemos lo que sea para protegerlo». Doña Carmen volvió a abrazar a su nieto, con lágrimas en los ojos.
Las palabras de Mateus fueron el mayor reconocimiento de su vida, la prueba de que sus enseñanzas habían calado hondo en el corazón de aquel niño. Mateus, ¿sabes que eres el niño más valiente del mundo?, preguntó doña Carmen, sosteniendo el rostro de su nieto entre sus manos. No, abuela, es que te quiero mucho, respondió él con la sencillez del verdadero amor. Subieron al autobús y se sentaron juntos junto a la ventana, viendo pasar las calles de Monterrey. Durante el camino a casa, otros pasajeros los observaban con curiosidad. Algunos reconocieron a la señora y al niño de la corte, pero no les importó. El mundo exterior, con sus reglas y juicios, había pasado a un segundo plano ante la victoria que habían logrado juntos. Abuela, ahora que todo ha terminado, ¿puedo volver a jugar con los coches?, preguntó Matthew, con una voz llena de ligereza infantil que no se había notado en mucho tiempo. Claro que puedes, mi amor, respondió doña Carmen con una sonrisa. Pero aprendiste algo muy importante, que aunque seamos pequeños, tenemos un gran corazón. La sabiduría de su abuela fue un faro que guió al niño a comprender lo que realmente importaba. Y aprendí que estudiar es importante. Cuando sea grande, quiero ayudar a los demás, como te ayudé a ti, dijo Mateus con los ojos brillantes de una renovada determinación. Ayudarás a mucha gente, Mateus, estoy seguro. Al llegar a casa, encontraron a varios vecinos esperando en la puerta del edificio. La noticia de lo sucedido en el juzgado ya había corrido como la pólvora. Doña Antonia, vecina del apartamento de al lado, fue la primera en acercarse. Carmen, me alegra mucho saber que todo se ha resuelto, y este chico es un héroe. Mateus, con modestia, respondió, no soy un héroe, doña Antonia, solo quería ayudar a mi abuela. Mateus, les demostraste a todos que la edad no importa cuando luchamos por lo correcto, dijo Juan, el portero, con una sonrisa orgullosa. Otras personas se acercaron a saludarlos. Era como si toda la comunidad de las Flores hubiera estado esperando ansiosamente la resolución del caso, la verdad y la justicia. ¿Y Marcelo?, preguntó doña Antonia. Lo confesó todo en el juicio, explicó doña Carmen. Estaba desesperado por su hija. La comunidad, ahora informada de los detalles, comprendió el drama humano detrás del crimen. Pobre hombre, entendemos su desesperación, pero fue un error dejar que te acusaran. Doña Carmen, con su habitual compasión, respondió, todos cometemos errores, doña Antonia. Lo importante es que al final tuvo el coraje de decir la verdad, y eso es lo que realmente importa. No buscó reconocimiento, solo quiso luchar por la verdad y terminó devolviéndole la dignidad a una abuela y una lección de humanidad a toda una corte. A veces, la vida parece arrebatárnoslo todo, personas, sueños, rumbos, pero es precisamente en estos vacíos donde descubrimos lo que nadie nos puede arrebatar. La fuerza silenciosa para empezar de nuevo, el valor de ser vistos con verdad y el coraje para continuar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece haber olvidado quiénes somos. Si esta historia te conmovió, como a Mateus, doña Carmen y Marcelo, suscríbete al canal para no perderte otras historias que nos recuerdan lo que realmente importa, ver a los demás con el corazón.